Hola, hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Bien, pues vamos a dar inicio con estas cápsulas en las cuales vamos a profundizar en un documento que se llama Providentissimus Deus. Es una encíclica que escribió el Papa León XIII y trata sobre los estudios bíblicos. Este documento, pues es bien importante porque se escribió en 1893, es decir, hace más de un siglo, y ya había, hasta ese tiempo, no había habido muchos documentos papales que hablaran propiamente de Sagradas Escrituras. Entonces, este documento que emitió el Papa, pues fue marcando una nueva manera de abordar las Sagradas Escrituras por parte de la Iglesia. Bien, la metodología que vamos a usar es que les voy a proyectar la página oficial del Vaticano. Vamos a irnos directamente al documento raíz que aparece ahí en el Vaticano y vamos a ir leyendo artículo por artículo. Ahí les voy a pedir que ustedes me ayuden a ir leyendo y cuando terminemos de leer un artículo, haremos algunos comentarios. Así es como lo vamos a ir trabajando. Vamos a ver hasta dónde llegamos durante esta hora y próximamente en los siguientes videos, cápsulas, iremos avanzando en el documento. Bien, vamos ahora a compartir. Bien, dice encíclica Providentissimus Deus del Sumo Pontífice León XIII sobre los estudios bíblicos. Bien, dicho sea de paso, ustedes han de saber que por ahí alguien está hablando. Ya. Los documentos pontificios generalmente son nombrados o se les llama así. El título del documento es por las primeras palabras o la primera frase que aparece en dicho documento. En este caso, este documento empieza con la frase la providencia de Dios. Por eso el documento se llama Providentissimus Deus. Los documentos eclesiales siempre tienen por título o siempre están el título en el idioma oficial de la iglesia, que es el latín. Bien, ¿alguien que nos ayude a leer el primer artículo de este documento? Yo, padre. Muy bien, te escuchamos, María Angélica. La providencia de Dios. Ella muy bonito. ¿Ah, sí? No, ya lo escucho. La providencia de Dios, que por un admirable designio de amor, elevó en sus comienzos al género humano a la participación de la naturaleza divina y, sacándolo después del pecado y de la ruina original, lo restituyó a su primitiva dignidad. Quiso darle adentro precioso auxilio de abrirle por un medio sobrenatural los tesoros ocultos de su divinidad, de su sabiduría y de su misericordia. Pues aunque en la divina revelación se contengan también cosas que no son inaccesibles a la razón humana y que han sido reveladas al hombre, a fin de que todos puedan conocerlas fácilmente, con firme certeza y sin mezcla de error. No puede decir por ello, sin embargo, que esta revelación sea necesaria de una manera absoluta, sino porque Dios, en su infinita bondad, ha destinado al hombre a su fin sobrenatural. Esta revelación sobrenatural, según la fe de la Iglesia Universal, se halla... Padre, necesito reducir aquí porque no veo el lado derecho. Necesito hacerlo aquí, lo quito. Ahí ya lo puedo leer completo. Esta revelación sobrenatural, según la fe de la Iglesia Universal, se halla contenida tanto en las tradiciones no escritas
como en los libros escritos llamados sagrados y canónicos, porque, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor y en tal concepto han sido dados a la Iglesia. 3. Eso es lo que la Iglesia no ha cesado de pensar ni de profesar públicamente respecto de los libros de uno y otro testamento. Conocidos son los documentos antiguos e importantísimos en los cuales se afirma que Dios, que habló primeramente por los profetas, después por sí mismo y luego por los apóstoles, nos ha dado también la escritura que se llama canónica. 4. Y que no es otra cosa sino los oráculos y las palabras divinas. 5. Una carta otorgada por el Padre Celestial al género humano en peregrinación fuera de su patria y transmitida por los autores sagrados. 6. Siendo tan grande la excelencia y el valor de las escrituras que, teniendo a Dios mismo por autor, contienen la indicación de sus más altos misterios, de sus designios y de sus obras. Síguese de aquí que la parte de la teología que se ocupa en la conservación y en la interpretación de estos libros divinos es de suma importancia y de la más grande utilidad. Bien, gracias. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir este primer artículo? Pues, número 1, la providencia de Dios quiere sacarnos del pecado original, restituirnos a la primitiva dignidad, es decir, el ser humano tenía una primera dignidad, una dignidad esencial que se perdió por causa del pecado. Y esta revelación divina, lo que Dios nos va dando a conocer, dice, hay cosas que no son inaccesibles a la razón humana. Es decir, hay elementos que son accesibles a la razón humana. Ya desde aquí, nuestra fe cristiana nos dice, nosotros como seres humanos podemos conocer algo de Dios y algo de sus misterios. Y esto, pues es una verdad de fe que va, que las personas agnósticas dicen que no podemos. Los agnósticos son los que dicen que nosotros no podemos conocer a Dios, no podemos conocer la verdad, que eso es algo que nos supera y tan nos supera que no podemos acceder a nada de ello. Por otra parte, la iglesia nos dice, hay por la revelación divina cosas que no son inaccesibles a la razón humana. Y estos elementos, dice, han sido revelados al hombre. Y hay dos maneras. Una es la forma natural y otra, dice, es la revelación sobrenatural. Esta revelación sobrenatural quiere decir que yo mismo, como ser humano, no puedo descubrirla, sino que Dios me la descubre por mí. Dios me la da a conocer por mí. Y hay dos maneras en cómo la revelación sobrenatural se puede dar. Dice, puede ser por las tradiciones no escritas, o en otros términos, la tradición oral, y también en los libros escritos llamados sagrados y canónicos. Estos libros escritos sagrados canónicos, pues es la Sagrada Escritura. Entonces, nosotros podemos recibir la revelación de Dios, nosotros podemos conocer algo de Dios y de sus misterios por la tradición oral, por la tradición escrita. Y es lógico porque, dicho sea de paso, la tradición escrita tuvo su origen en la tradición oral. Vamos a poner el ejemplo. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál fue el primer escrito que habla de Jesucristo del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el primer escrito que se plasmó,
que habla de Cristo, de sus enseñanzas en el Nuevo Testamento? ¿Cuál de los 27 libros del Nuevo Testamento? Una carta de San Pablo. Exactamente, una carta de San Pablo. ¿Cuál de las 13? A ver si se acuerdan. Creo que Romanos. Híjole, Romanos es de las últimas. Es a los Por eso digo que tesalonicenses. creía. Es a los tesalonicenses y fue la primera carta a los tesalonicenses. Esa primera carta, ese primer documento canónico inspirado por Dios, se escribió, se calcula que se escribió cerca del año 50 después de Cristo. Quiere decir que del año 33 al año 50 no se plasmó el evangelio ni las enseñanzas de Jesús, sino que era a través de las tradiciones no escritas. Como dirá San Pablo también en una de sus cartas, todo lo que les he dicho, y no solo de carta, es decir, tradiciones no escritas, son palabra de Dios. Bien, por eso dice, eso es lo que la iglesia no ha cesado de pensar ni de profesar públicamente. Dios habla en la tradición oral, en la tradición escrita y en los dos testamentos, tanto en uno como en otro testamento. El ejemplo claro también lo tenemos con el Antiguo Testamento. Según los estudiosos, los primeros fragmentos de la palabra de Dios del Antiguo Testamento se empezaron a escribir cerca del año 1000 antes de Cristo. ¿Y qué estaba sucediendo en tiempos de los israelitas en el año 1000 antes de Cristo? Pues es más o menos en época de Moisés. Si Moisés es del año 1000 antes de Cristo, quiere decir que todo lo que está previo a Moisés se fue transmitiendo de manera oral. La alianza que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, toda la historia de José, el soñador, todo eso se fue transmitiendo de una manera no escrita, una tradición no escrita. 800 años después de lo que sucedió con Abraham, Isaac, Jacob, José, se empezó a plasmar. Entonces, esto es, no porque no haya sido plasmado, no significa que no sea verdad. Nosotros podemos transmitir la verdad sin necesidad de que sea por escrito. En otras ocasiones convendrá plasmarlo, ponerlo por escrito. Entonces la iglesia dice, profesamos públicamente que tradición oral y tradición escrita son palabra de Dios, son revelación de Dios que nos ayudan a conocer de Él. Ahora, también continúa este artículo 1 diciendo, habló primeramente por los profetas, Antiguo Testamento, después habló por sí mismo, es decir, a través de Jesucristo, y luego a través de los apóstoles. Cuando Jesús dice, vayan y enseñen a todas las naciones lo que yo les he dicho. Muy bien. Cuando ustedes leen un documento del Vaticano, ustedes ponen ahí en el buscador vatican.va, es la página oficial del Vaticano, vatican.va, y pues ustedes seleccionan la lengua a la que deseen acceder y pues vendrán los diferentes documentos del Vaticano, del Papa actual, de los papas anteriores. Y cuando ustedes entran a uno de los documentos, van a ver ustedes estos números. ¿Qué significan este 1, este 2, este 3? Es la nota de pie. Si ustedes le dan clic aquí, los va a llevar a la nota de pie. Por ejemplo,
¿De dónde se está obteniendo esta cita? A fin de que todos puedan conocerlas fácilmente, con firme certeza, etcétera, etcétera. Se van aquí al número 2 y los lleva a, muy bien, el Concilio Vaticano II. En la sesión 3 de explicación, ahí viene esta, de ahí sacaron la información. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta, comentario de este número 1? No. Muy bien. ¿Alguien más que nos ayude a leer el artículo número 2? Yo, padre, Adelante. aquí dice, y así nos o Noé, no sé. Así nos, de la misma manera que hemos procurado y no sin fruto, gracias a Dios, hacer progresar con frecuentes encíclicas y exhortaciones otras ciencias que nos parecían muy provechosas para el acrecentamiento de la gloria divina y de la salvación de los hombres. Así también nos propusimos desde hace mucho tiempo excitar y recomendar este nobilísimo estudio de las Sagradas Letras, dirigirlo de una manera más conforme a las necesidades de los tiempos actuales. Nos mueve y en cierto modo nos impulsa la solicitud de nuestro cargo apostólico, no solamente a desear que esta preciosa fuente de la revelación católica esté abierta con la mayor seguridad y amplitud para la utilidad del pueblo cristiano, sino también a no tolerar que sea enturbiada en ninguna de sus partes, ya que por aquellos a quienes mueve una audacia impía y que atacan abiertamente a la Sagrada Escritura, ya por los que suscitan a cada paso novedades engañosas e imprudentes. Muy bien. ¿Se acuerdan más o menos en qué año fue cuando se escribió este documento? $1893. Muy bien, 1893. Si no se acuerdan, se van al último del documento y aquí va a venir. Dice que este documento fue dado en Roma junto a San Pedro el 18 de noviembre de 1893, en el año 16 del pontificado del Papa León XIII. Bien, entonces, 1893. ¿Cuál era el contexto histórico en que se escribió? Pues estamos ya pasada la Edad Media, ya está pasado la época del racionalismo, se viene la época moderna, el tiempo de la industrialización. Entonces, conviene situarnos para ver por qué el Papa está diciendo lo que está diciendo. Dice, nos propusimos desde hace mucho tiempo excitar y recomendar este nobilísimo estudio de las Sagradas Letras, otra manera de llamar a la Biblia. Dirigirlo de una manera más conforme a las necesidades de los tiempos actuales. Bien, ¿ustedes recuerdan más o menos en qué época nace el protestantismo? Tiempos de Martín Lutero, ¿recuerdan más o menos en qué años fueron? Y si no se acuerdan, le pueden googlear. Pues ya será 1900 algo, padre. No, Martín Lutero no. Martín Lutero y la época del protestantismo cuando nace, chéquenle ahí en Google a ver si alguien lo encuentra. 1540. Muy bien, cerca del año 1500, entre el año 1500 y 1600 es cuando nace Martín Lutero, sacerdote católico, que entra si no me equivoco, a la orden de San Agustín, era agustino, y pues él ve que había muchas deficiencias en la iglesia, había sobre todo de parte de tanto del pueblo, pero más de la jerarquía, pues había muchas situaciones de antitestimonio que no podemos negar. Y pues él en una primera instancia quiso ayudar a corregir, no se fue dando como él esperaba y es cuando se da esta
protesta con sus famosas 95 tesis, donde pone allí en la puerta del templo todas las cosas en las que no está de acuerdo, y es cuando se empieza a ir saliendo de la iglesia y empieza a fundar su propia iglesia. ¿Cuál era una de las particularidades que empieza a suceder? Pues él hace una traducción de las Sagradas Escrituras del latín, que era el idioma oficial de la iglesia, a la lengua que él tenía, que era el alemán. Sin embargo, pues en las traducciones, pues con una mala traducción se puede correr el riesgo de una mala doctrina. Aparte de que personas con malicia pueden aprovechar para hacer traducciones a su conveniencia o hacer interpretaciones de la Sagrada Escritura a su conveniencia. Por eso dice, hay gente que tiene una audacia impía y busca atacar a la iglesia, especialmente a la iglesia católica, y fundamentándose, entre comillas, con los textos sagrados. Entonces, es cuando, en este año de 1500, 1600, es cuando se da la llamada la Reforma, que es este movimiento que hace Martín Lutero, donde se sale de la iglesia, hace la secta, nacen los luteranos, y luego de ahí empiezan a nacer muchísimas sectas que pues buscan seguir la fe cristiana a su manera, haciendo a un lado la tradición, haciendo a un lado el magisterio y defendiendo aquel eslogan de solo la escritura basta. Cuando si nos quedamos con solo la escritura, el pequeño gran detalle es que si yo no conozco de Sagrada Escritura, si yo no conozco del contexto histórico de los judíos, si yo no conozco de la mentalidad judía, corro el riesgo de malinterpretar la Sagrada Escritura, que fue lo que sucedió en muchas ocasiones. Bien, cuando se da el proceso de la Reforma, una respuesta que da la iglesia a estos ataques es lo que se llama la contrarreforma, que es la respuesta que da la iglesia a esta situación. En ese momento, la iglesia vio conveniente algo. Los textos sagrados, si de por sí estaban en latín y no todo mundo sabía latín, por lo tanto no todo el mundo tenía acceso a ello, ahora vamos por peligro a que el pueblo lo malinterprete, no cualquiera va a leer la Sagrada Escritura. Y solamente el pueblo conocía de la Biblia por lo que el sacerdote predicaba. Y así durante casi 200 años, por decirlo así, estuvo vetada la Sagrada Escritura o estuvo limitada solamente a unos cuantos. Bien, dice ahora el Papa León XIII, ya no podemos seguir así. Es más, dice, la solicitud de nuestro cargo apostólico no solamente a desear de esta preciosa fuente de la Sagrada Escritura, de la revelación católica, esté abierta con mayor seguridad y amplitud para la utilidad del pueblo cristiano. Ahí es donde dice, no, el pueblo tiene que acercarse a leer la palabra de Dios. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Vamos a continuar con el número 3. ¿Alguien que nos ayude a leer? Yo, padre. Sí, adelante. No ignoramos ciertamente, venerables hermanos, que no pocos católicos sabios y de talento se dedican con ardor a defender los libros santos
o a procurar un mayor conocimiento e inteligencia de los mismos. Pero, alabando a justo título sus trabajos y sus frutos, no podemos dejar de exhortar a los demás cuyo talento, ciencia y piedad prometen en esta obra excelentes resultados, hacerse dignos del mismo elogio. Queremos ardientemente que sean muchos los que emprendan cómo conviene la defensa de las sagradas letras y se mantengan en ello con constancia. Sobre todo, que aquellos que han sido llamados por la gracia de Dios a las órdenes sagradas pongan de día en día mayor cuidado y diligencia en leer, meditar y explicar las escrituras, pues nada hay más conforme a su estado. Muy bien, entonces dice el Papa León XIII, no pocos sabios católicos, es decir, muchos católicos sabios se dedican a estudiar, a defender la Biblia, los libros santos. Y dice también, queremos que sean muchos los que emprendan, sobre todo los de las órdenes sagradas, es decir, sobre todo los diáconos, los sacerdotes. Continuamos. Se me fue, padre. Bien, entonces, dice sobre, déjenme les comparto la pantalla. Entonces dice, sobre todo, ¿quiénes tienen que mantener este estudio? Los de las órdenes sagradas, es decir, diáconos, sacerdotes y obispos. Porque, pues, una de las cosas esenciales de su estado de vida es leer, meditar y explicar las Sagradas Escrituras. Entonces, de alguna manera, como que ya nos está poniendo a trabajar a todos el Papa, no solamente los de las órdenes sagradas, sino muchos otros. Bien, ¿alguien que nos ayude a leer el número 4? Yo. Sí, adelante. Aparte de su importancia y de la reverencia debida a la palabra de Dios, el principal motivo que nos hace tan recomendable el estudio de la Sagrada Escritura son las múltiples ventajas que sabemos han de resultar de ello. Según la promesa cierta del Espíritu Santo, toda la Escritura divinamente inspirada es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y pronto a toda buena obra. Los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles demuestran que con este designio ha dado Dios a los hombres las Escrituras. Jesús mismo, en efecto, que se ha conciliado la autoridad con los milagros y que ha merecido la fe por su autoridad y ha ganado a la multitud por la fe. Tenía costumbre de apelar a la Sagrada Escritura en testimonio de su divina misión. En ocasiones se sirve de los libros santos para declarar que es el enviado de Dios y Dios mismo. De ellos toma argumentos para instruir a sus discípulos y para apoyar su doctrina. Defiende sus testimonios contra las calumnias de sus enemigos. Los opone a los fariseos y saduceos en sus respuestas y los vuelve contra el mismo Satanás, que atrevidamente le solicitaba. Los emplea aún al fin de su vida y, una vez resucitado, los explica a sus discípulos hasta que sube a la gloria de su Padre. Muy bien, entonces dice, es importante tener la reverencia a la palabra de Dios escrita y el principal motivo es porque, como dice San Pablo, toda escritura divinamente inspirada es útil para enseñar, arguir, corregir, instruir en la justicia, a fin de que el hombre sea más perfecto y haga buenas obras. Y nos dice el Papa León XIII, es lógico, si Jesús utilizaba las escrituras para enseñar, para corregir, para adoctrinar, para dar a conocer, si Jesús las utilizaba, pues con mayor razón nosotros. Bien, a ver, quisiera yo preguntarles,
pasajes donde Jesús apela a las Sagradas Escrituras. ¿Algún pasaje donde ustedes se acuerden que él esté dialogando y diga, está escrito, o que haga referencia a algún texto del Antiguo Testamento? En las tentaciones en el desierto, Padre. Ok. Muy bien. En las tres responde con palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuál otra? En su Con los juicio. discípulos de Maús. Con los discípulos de Maús se pone a explicar las Escrituras. Ese pasaje está bien interesante porque los discípulos conocían las Escrituras, pero no basta conocerlas, hay que entenderlas. Jesús no se las dio a conocer, Jesús se las explicó. No era nada nuevo para ellos los pasajes, sino que bajo la luz de Jesús las comprendieron. Muy bien, ¿qué otro pasaje recuerdan ustedes donde Jesús usaba las Sagradas Escrituras o algún comentario, alguna situación? Donde dice conviene que pase esto para que todo lo que está escrito de mí se lleve a cabo. Muy bien, entonces él decía, esto ya está escrito, ya está profetizado, lo voy a hacer. Muy bien, ¿alguien más? Cuando explicó que tenía que morir, que al igual como Moisés levantó la vara, él al ser levantado en la cruz iba a traer a todos. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce y todos sanaron, así también el Hijo del Hombre tiene que ser sanado, cita el Éxodo, muy bien, o el libro de los Números, perdón. ¿Cuál otra? Cuando habló de guardar el sábado, que decía que el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Muy bien, hablaba de la importancia del sábado, pero más importante el Hijo del Hombre. ¿Recuerdan ustedes personajes que Jesús haya dicho del Antiguo Testamento? Moisés. Moisés escribió de mí, si creyeran en Moisés, creerían en mí. Isaías también. ¿Cuándo? Bueno, a lo mejor no directamente así como el profeta Isaías, pero sí mucho cuando decía que se cumplía lo que estaba profetizado. Muy bien, ¿se acuerdan que un sábado Jesús toma el rollo el profeta Isaías? Ha llegado el tiempo de justicia, de gracia, de liberar a los oprimidos, etcétera, y dice, esto se ha cumplido hoy. O cuando Jesús dice, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre tendrá que estar 3 días. O así como Salomón estaba vestido, ni siquiera Salomón estará más bello, más vestido, sus vestiduras más bonitas que las de las flores. Entonces, si Jesús citaba las Escrituras para evangelizar, pues es obvio que nosotros las tenemos que conocer y citar para enseñar, para corregir, para instruir en la justicia. ¿Para qué? Para que el hombre sea más perfecto, para que el hombre haga obras buenas. Muy bien. Número 5, ¿alguien que nos ayude a leer? Yo, Padre. Adelante, Tessy. Dice, los apóstoles, de acuerdo con la palabra y las enseñanzas del Maestro, y aunque él mismo les concedió el don de hacer milagros, sacaron de los libros divinos un gran medio de acción para propagar por todas las naciones la sabiduría cristiana, vencer la obstinación de los judíos y sofocar las herejías nacientes. Este hecho resalta en todos sus discursos y en primer término en los de San Pedro, los cuales tejieron en gran parte de textos del Antiguo Testamento el apoyo más firme de la nueva ley. Y lo mismo aparece en los evangelios de San Mateo y San Juan, y en las epístolas llamadas católicas, y de manera clarísima en el testimonio de aquel que se gloriaba de haber estudiado la ley de Moisés y los profetas, a los pies de Gamaliel, para poder decir después con confianza,
provisto de armas espirituales, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para con Dios. Muy bien, entonces, si el número 4 nos dice, Jesús utilizó las Sagradas Escrituras, en este caso el Antiguo Testamento, o lo que llamamos Antiguo Testamento, para enseñar, dice, lo mismo hicieron los apóstoles, de acuerdo con la palabra y enseñanzas del Maestro. A ver, díganme pasajes donde los apóstoles recurrieron también a las Escrituras para evangelizar. Cuando Pedro y ¿quién era el otro? Era Juan, que los habían arrestado y luego salieron y sanaron a un que era paralítico que estaba ahí Sí. afuera. Ajá. Y allí dijeron también palabra de Dios. Ok. Muy bien. O sea, palabra de las Sagradas Escrituras. El mismo Y San Pablo, bueno, no se cansaba de decirles. San Pablo, pues un gran conocedor de las Escrituras, cuando comprende la revelación, cuando comprende quién es Cristo, se le ilumina todo. Ahí, por ejemplo, en el libro de los Romanos habla de Abraham y de Jesús, de Noé y de Jesús, de La ley. ¿de qué, perdón? De la ley también hablamos. De la ley y de Cristo. El libro de los Hebreos, Melquisedec y Cristo. Entonces, de la circuncisión, padre, también. La circuncisión, es decir, no se demerita el Antiguo Testamento, sino que bajo la luz de Cristo se aclara el Antiguo Testamento. Muy bien, número 6. ¿Quién nos ayuda a leer? ¿Se puede repetir? Si ¿Quién quiere lee? yo, padre. Muy bien, adelante, número 6. ¿Yo? Ok. Berta. Bien. Ok. Dale, Berta. Ok. Además que como estoy en mi celular, batallo un poquito, por eso no me había ofrecido, pero ahí va. Que todos, pues, y muy especialmente los soldados de la Sagrada Milicia, comprendan por los ejemplos de Cristo y de los apóstoles en cuánta estimación debe ser también las divinas letras y con cuánto celo y con qué respeto les es preciso aproximarse a este arsenal, porque aquellos que deben tratar sea entre doctos o entre ignorantes, la doctrina de la verdad en ninguna parte fuera de los libros santos encontrarán enseñanza más numerosa y más completa sobre Dios, bien sumo y perfectísimo, y sobre las obras que ponen de manifiesto su gloria y su amor acerca del Salvador del género humano. Ningún texto tan fecundo y conmovedor como lo que se encuentra en toda la Biblia. Y por esto ha podido San Jerónimo afirmar con razón que la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. En ellas se ve viva y palpitante su imagen, de la cual se difunde por manera maravillosa el alivio de los males, la exhortación a la virtud y la invitación al amor divino. Y en lo concerniente a la Iglesia, su institución, sus caracteres, su misión y sus dones se encuentran con tanta frecuencia en la Escritura y existen en su favor tantos y tan sólidos argumentos que el mismo San Jerónimo ha podido decir con mucha razón: aquel que se apoya en el testimonio de los libros santos, en el
baluarte de la iglesia. Si lo que se busca es algo relacionado con la conformación y disciplina de la vida y de las costumbres, los hombres apostólicos encontrarán en la Biblia grandes y excelentes recursos, prescripciones llenas de santidad, exhortaciones sazonadas de suavidad y de fuerza, notables ejemplos de todas las virtudes, a lo cual les añade un nombre y con palabras del mismo Dios. La importantísima promesa de la recompensa y el anuncio de las penas para toda la eternidad. Perdón, bien. pero es que como estoy en el celular. Muy bien, entonces sí, en los artículos anteriores se nos hablaba que Cristo hablaba con las escrituras, tomando como punto de referencia las escrituras. Si los apóstoles lo hacían, pues ahora conviene que nosotros nos acerquemos. Y dice, fíjense, algo bien interesante. Acerca del Salvador del género humano, ningún texto tan fecundo y conmovedor como los que se encuentran en toda la Biblia. Si nosotros queremos encontrarle sentido a la vida humana, no hay ningún libro tan excelente para encontrar el sentido de la vida humana como el de la Biblia. Y pues ustedes se dan cuenta que abundan, proliferan libros de desarrollo humano, superación personal, de cosas así, que tendrán elementos de verdad. Puede ser que también tengan algunos elementos, pues no tan sanos o de chantaje, pero no podemos decir, no, todo lo que están en esos libros está equivocado. Pero sí podemos decir que es insuficiente y nunca se compararán a la Sagrada Escritura. Ahí hay una fecundidad espiritual enorme. Por eso dice, los hombres apostólicos encontrarán en la Biblia grandes y excelentes recursos. ¿Para qué? Para llegar a la santidad, exhortaciones, es decir, consejos, ejemplos de virtudes y las palabras mismas de Dios. Ahora, dice también San Jerónimo, aquella persona que se apoya en los testimonios de los libros santos de la Biblia es el baluarte de la iglesia. La palabra baluarte significa construcción fuerte, construcción sólida. Entonces, aquellos que sustentan su vida en la Biblia son sólidos, son como una construcción fortificada. Qué bueno que cites otros autores, qué bueno que leas otros libros, pero ninguno, dice el Papa León XIII, como la Sagrada Escritura. Acércate ahí que encontrarás el sentido de tu vida. ¿Comentarios, preguntas? ¿Qué les llama la atención de este número 6? Es padre. Yo pienso que es como el instructivo de la vida, ¿verdad? Así como cuando compramos algo y leemos un instructivo, o sea, cualquier situación, cualquier cosa que nos pase, ahí está la respuesta. ¿Para qué irnos a otra cosa, verdad? Ahí está todo. Sí, ahí está todo y alguno la quiere muy fácil. Dice, dime dónde está, en qué parte de la Biblia. Pues es que precisamente la riqueza de la Biblia es que te pongas a leerla y no recurras solamente en el momento de necesidad, sino que la leas todos los días. Y cuando requieras algo, el Espíritu te va a iluminar porque te va a decir,
esto que sembré, esta palabra que sembré en tu corazón hace una semana, hace 3 meses, hace 5 años, ahí está guardada la palabra de Dios en tu corazón. El Espíritu Santo va a activar de alguna manera ese recuerdo y pues te va a ayudar a salir adelante. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Número 7, ¿quién nos ayuda a leer? Si quiere, yo le ayudo. Yo, padre. Adelante, Nelly. Ok. Esta virtud propia y singular de las Escrituras, procedente del soplo divino del Espíritu Santo, es la que da autoridad al orador sagrado, le presta libertad apostólica en el hablar y le suministra una elocuencia vigorosa y convincente. El que se lleva en su discurso el espíritu y la fuerza de la palabra divina, no habla solamente con la lengua, sino con la virtud del Espíritu Santo y con grande abundancia. Obran, pues, con torpeza e imprevisión los que hablan de la religión y anuncian los preceptos divinos sin invocar apenas otra autoridad que las de la ciencia y de la sabiduría humana, apoyándose más en sus propios argumentos que en los argumentos divinos. Su discurso, aunque brillante, será necesariamente lánguido y frío, como privado que está del fuego de la palabra de Dios, y está muy lejos de la virtud que posee el lenguaje divino, pues la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que una espada de 2 filos, y llega hasta la división del alma y del espíritu. Aparte de esto, los mismos sabios deben convenir en que existe en las sagradas letras una elocuencia admirable, variada, rica y más digna de los más grandes objetos. Esto es lo que San Agustín ha comprendido y perfectamente probado, y lo que confirma la experiencia de los mejores oradores sagrados que han reconocido, como agradecimiento a Dios, que deben su fama a la asidua familiaridad y piadosa meditación de la Biblia. Muy bien, gracias. Entonces nos dice, las Sagradas Escrituras provienen del soplo divino del Espíritu Santo. La Biblia, los textos sagrados, no tuvieron iniciativa humana, sino iniciativa divina. No es así como que Pablo, así de la nada, haya dicho, déjame les escribo esto a los filipenses, déjame les escribo esto a los romanos que ni los conozco, pero ¿no? O sea, hubo una revelación, hubo una moción interior de parte del Espíritu que movió a los hagiógrafos para poner por escrito esta palabra que el Señor iba infundiendo en ellos. Ahora, recordarán aquel texto de San Pablo que dice, pude yo haber venido a evangelizarlos con la elocuencia que tengo, porque ustedes saben que San Pablo era una persona muy inteligente, muy docta. Dice, pero no los vine a evangelizar con la sabiduría humana, con esto que yo he adquirido en la experiencia, sino que han tomado esto como lo que es palabra de Dios. Y les comparto yo una situación que a mí me pasó en una ocasión. Vino una persona a confesarse, y le digo, bueno, ¿de qué le quieres pedir perdón a Dios? Y me dice, ay, padre, pues es que, pues soy abogado y pues me vengo a confesar de que digo muchas mentiras y pues es que es natural, pues tengo que defender a mi cliente para que pues obtenga ciertas ventajas y pues eso provoca que pues yo a veces me siento como extraño, pero pues ni modo, es el trabajo que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, pues la persona como que de alguna manera
hablando y entre comillas tratando de justificar. Y mientras la persona se estaba confesando de ello, yo ya estaba preparando alguna argumentación ética, alguna argumentación pues con cierta, algún libro que hubiera leído, con lo que había aprendido de clases, etcétera. Y yo estaba buscando así, pues ya estos elementos, ya yo traía bien preparado ya el discurso. Total, ya cuando empiezo yo a platicar, lo primero que digo es, pues acuérdate que Jesús dijo, la verdad los hará libres. Y hagan de cuenta que nomás dije eso y la persona sintió así como un descanso y dice, sí, cierto, padre, es que no, hombre, cada vez que digo, me siento como si tuviera una carga, que luego tengo que esto y ya. Fue todo. Y ya todo el otro discurso ético antropológico que traía preparado, ya ni lo dije. Era necesario. Porque fue necesario simplemente un fragmento de la escritura, de la palabra de Dios, la que le dio luz a la persona. Por eso dice, su discurso, aunque brillante, será lánguido y frío. Entonces podrás preparar mucho humanamente, pero se va a quedar bien cortito comparándolo con la palabra de Dios. Y pues se termina con este pasaje del libro de los Hebreos, que la palabra es viva y eficaz, como una espada penetrante de doble filo, que llega hasta la división del alma y del espíritu. Bien, comentarios, preguntas, dudas de este artículo número 7. Yo quisiera comentar nada más que también para leer las Sagradas Escrituras hay que invocar primero el Espíritu Santo, ¿verdad? Que pues precisamente es el que da la autoridad, ¿verdad? Al orador sagrado. Entonces, como dice aquí, le presta libertad apostólica en el hablar, le suministra una elocuencia vigorosa y convincente. Así Entonces, si nosotros no estamos, pues ahora sí que conectados con el Espíritu Santo, pues sería nada más leer a nuestra propia interpretación. Claro que el Espíritu Santo pues, nos da ese don pues, del entendimiento, ¿verdad? Del entendimiento de la palabra de Dios. es correcto, muchas gracias, Tessy. Así, de hecho, esa es la intención por la cual siempre que hacemos una lección divina, pues lo primero que hacemos es invocar al Espíritu Santo. Eso cuando vamos a orar con la Sagrada Escritura. Y cuando vamos a estudiar la Sagrada Escritura, pues también es necesario la invocación del Espíritu Santo. Sabemos que son dos verbos diferentes pero necesarios. Estudiar la Sagrada Escritura es como escudriñarla, ver qué es lo que está detrás, de trasfondo, etcétera. Y orar con la Sagrada Escritura es tener un encuentro con Dios a través de su palabra que está plasmada. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos esta primera sesión, estas primeras cápsulas del 1 al 7 del documento Providentissimus Deus y pues nos vemos a la siguiente sesión.